Siempre es un gozo, una alegría poder compartir el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Hoy estuvimos cantando y afirmando un montón de verdades que están en la palabra y que nosotros la estamos pronunciando, y yo quisiera que pudiéramos estar pensando en nosotros, en esto que venimos charlando y hablando domingo tras domingo, y quiero seguir un poco la línea de lo que Bruno dijo el domingo pasado y cuando tuvo la predicación, algo que, digamos, me dejó pensando y mucho, esto de que a partir del sacrificio de Jesús se restableció esa presencia de Dios que Él había planeado en el Edén para compartir, para estar, para esa intimidad que Él había planeado desde siempre. Hay un pasaje muy curioso en la Biblia que lo da el Señor por el contexto. Porque cuando uno lo lee, dice, bueno, sí, se entiende, pero cuando uno empieza a avanzar en la historia de lo que pasó después con el Señor Jesús, trae un contexto totalmente distinto. Es un pasaje que habla del gozo. Hoy vamos a estar hablando del gozo y de esto del servicio del gozo. Recién cantamos, a la sombra de tus alas yo me gozaré. Cuando encontramos esa presencia de Dios, esa intimidad, ese lugar de cobertura de Dios, uno puede vivir, pase lo que pase, con ese gozo. Hay un versículo en Juan 15, 11, viene hablando de algunas cosas que después las vamos a leer un poco más adelante, pero termina este relato que va haciendo el Señor. Acuérdense, en Juan 15 habla de la vid, yo soy la vid, y termina el versículo 11 diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es la primera vez que el Señor habla de mi gozo en forma posesiva, mi gozo. Y dice, todo esto que estuve hablando con ustedes es para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. En otra versión dice, y vuestro gozo sea completo. Pero es muy extraño el contexto que le decía, porque Jesús, hablando del gozo y de alegría, sabiendo que en poco tiempo le tocaba estar transitando el oscuro Getsemaní, que después estaría frente a sus acusadores, escuchando la burla, los insultos de quienes querían darle muerte. Y sí, fue justo antes de la agonía del Calvario cuando Él habló de mi gozo. Por eso es muy significativo que en las Escrituras esta es la única frase del Señor hablando de mi gozo. Qué extraordinario, piensen ustedes esto, qué extraordinario tiene que haber sido este gozo que el Señor tenía como para decir, bueno, y todo esto yo quiero que ustedes lo tengan. Saben, en la Biblia hay un montón de pasajes que hablan del gozo del Señor. Seguramente ustedes se acuerdan muchos versículos que habla del gozo. Pero cuando hablamos de gozo, no hablamos de un gozo, de una alegría pasajera, terrenal, que estoy bien y todo es fiesta, sino que es algo mucho más profundo, es uno del fruto del Espíritu Santo, y es algo que tiene que estar acompañando la vida de cada creyente. Por eso cuando hablamos de el gozo del servicio y del compromiso, que es en definitiva lo que venimos hablando domingo tras domingo, también tiene que ver con esto. A ver, el gozo es algo que Dios da para que tu corazón siga con esa llama activa de amor y de misericordia. Aún aprendemos y entendemos que cuando el Señor dijo esto, Él sabía lo que iba a estar pasando. Por eso Él dice, para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido o completo. Fíjense en esto. Su gozo del Señor sea cumplido en nosotros. Ahora, uno puede pensar, sí, Dios hizo todo para que esto sea así. ¿Qué hacemos nosotros? Valoramos, ¿vieron? Como cuando uno le da un regalo a alguien y dice, ah, sí, qué lindo, y lo guarda ahí, lo deja ahí y no le da ni siquiera importancia. Cuando el Señor dijo esto y le habló a los discípulos, estaba hablando de algo muy poderoso que realmente lo necesitamos para nuestra vida cristiana. Hay un libro que escribió Pablo, una de las cartas a los Filipenses, habla muchísimo del gozo. En realidad es un poco la esencia, cuando estuvimos en el estudio bíblico lo vimos esto, es como que hablar del gozo, Pablo era una transmisión a ese pueblo, a esa iglesia de Filipos que realmente él quería transmitir. Aparece 18 veces la palabra gozo en la epístola de Filipenses. Y esta palabra gozo, yo voy a leer algunos versículos que impactan cómo Pablo utiliza esta frase. Siempre en todas mis oraciones orando, con gozo por vosotros. Filipenses 1:4. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. 1:18. Completad mi gozo. Pues le vamos a entender la frase, el capítulo 2, versículo 2. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 2:17. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibid pues en el Señor con todo gozo. Y un pasaje que es clásico de Filipenses. Regocijaos en el Señor. Ah, lo sabían. Regocijaos en el Señor siempre. Si quedó duda, otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Y hay un pasaje que lo voy a leer, justamente de Filipenses, en el contexto de por qué Pablo dijo y habló tanto del gozo a estos hermanos de Filipos. Porque Pablo aprendió el gozo sirviendo. Aprendió el gozo llevando la palabra con las cosas que le tocaron vivir, muy difíciles en muchas ocasiones y en otras no tanto. Pero el gozo es independiente de lo que te toque caminar. Voy a leer Filipenses 4 del 10 al 13. Ahí está. Dice, y en gran manera me gocé en el Señor. Y fíjense en todo lo que viene después. Empieza así, el cuadro del texto. En gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Y el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo pasaje. ¿Vieron lo que dice antes? ¿Cómo empieza? A ver, en gran manera yo me gozo, porque he sido enseñado y yo aprendí. Y empieza a ser como un detalle, muy a la forma y a la escritura de Pablo, a empezar a dar este punto y contrapunto. Sé vivir en abundancia, sé vivir con escasez, faltó decir, sé vivir con salud o sano, sé tener todo o no tener nada. También pone ser saciado o tener hambre. Y él dice, pero en todo, versículo 11, pues he aprendido a contentarme. Qué palabra en desuso, ¿no? ¿Quién se contenta hoy? Nadie. Estamos todos, siempre nos falta algo. Y en lugar de decir, Señor, yo me gozo por todo lo que estoy recibiendo, por las bendiciones, sí, la estoy pasando mal muchas veces. Hambre,
o abundancia. Pero en todo yo me gozo. ¿Por qué? Porque afirmo esto. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el gozo de Cristo, el gozo del Señor. Por eso es que aquí en Filipenses va Pablo haciendo este desarrollo. Era una iglesia que lo había ayudado mucho a Pablo. Bueno, justamente en la parte final, si siguen leyendo, muy interesante, le dice, ustedes son los primeros que me ayudaron en mi primer viaje. Y yo lo tengo en mi corazón esto. Porque sin que nadie lo pida, esta iglesia de Filipos acompañó a Pablo en sus viajes. Y por eso él dice esta frase tan fuerte. Yo me gozo en el Señor. ¿Y cómo? En gran manera. Esta frase no es una frase de eslogan, es una frase de vida. ¿Se entiende? Cuando Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, es porque él decía y afirmaba, esta frase se las digo no porque queda lindo, era una forma de vivir de Pablo, gozarse por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el gozo era la fortaleza, era justamente eso que el Señor le estaba dando día a día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo es una parte muy importante de la comunión íntima con el Señor. Si yo me encuentro con alguien y quiero estar con alguien y me siento realmente bien con alguien, yo me gozo. No veo la hora de estar, de poder compartir, de poder mirarnos cara a cara. Y eso es la vida personal con el Señor. Yo me gozo con encontrarme con el Señor. Yo me gozo hoy de verlo a todos ustedes en la alabanza, en la adoración. Yo me gozo cuando uno ve a los hermanos orando unos por otros. Realmente el corazón cambia. Porque uno dice, ahí es donde el Señor se está manifestando. Esto que Marcelo decía, ¿no? Escuchamos motivos de oración difíciles, pero nos gozamos en el Señor de que como pueblo está Él, que todo lo puede y es el que nos fortalece. Y uno puede pensar esto, cuando el Señor Jesús iba hablando a sus discípulos, le iba preparando el camino, porque también ellos iban a pasar algo difícil. Iban a vivir cosas que no iban a entender tampoco. Y cuando uno ve que el Señor en este capítulo 15 y los que siguen después y ora por los discípulos, les va a decir, bueno, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, ese Espíritu Santo. ¿Qué trae el Espíritu Santo? Gálatas 5, 22. El fruto, lo deben saber también, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Después sigue. Pero el gozo es una parte muy importante de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso es que no es algo de lo que humanamente le podemos entender como un estado de alegría. Es mucho más profundo. Es algo que el Señor hace, que el Espíritu hace y que Él quiere completarlo. Fíjense que cuando acá en el capítulo 15 de Juan, y en otra versión dice, para que el gozo sea completo, uno puede pensar, bueno, ¿cómo está mi corazón? A ver, ¿está medio vacío o medio lleno? ¿Cómo lo quiero ver? ¿Tengo poquito gozo o estoy rebosante de gozo? Necesito que el Espíritu Santo desarrolle en mí este fruto tan importante. ¿Por qué? Porque realmente el Señor quiere ver hijos completos de gozo. No por un momento, no por un instante, sino que Cristo quiere ver que sus hijos tengan el gozo en su vida de comunión diaria con Él. Por eso digo, es algo profundo, es algo hecho por Dios, no lo vamos a fabricar nosotros, eso está claro. Cuando hablamos de plenitud de gozo, es la diferencia entre un estado de ánimo y algo que el Señor puede hacer. Y cuando el Señor obra, lo hace completo, no deja nada por la mitad. Y si en el caso de que el Señor quiera hacer algo y esté por la mitad, es porque yo, de última,
cerré la canilla y digo, no, Señor, hasta acá. ¿Ve? ¿Por qué no abrir a esa llenura del Espíritu? Para que el Señor traiga este gozo que es tan necesario para nuestra vida. Esté en vosotros, dice el Señor. Fíjense que nuestro gozo no es una experiencia intermitente, tiene que ser permanente. Uno puede decir, pero no puedo estar siempre contento. No estamos hablando de tu estado de ánimo, estamos hablando de un fruto del Espíritu Santo que es distinto. Estamos hablando de la obra de Dios en tu corazón y de estar sumergido bajo las alas del Señor y decir, ay Señor, menos mal que está en tus alas, yo me gozo. Y ¿en qué lugar puedo estar mejor que en los brazos de papá? Yo me gozo y me está pasando esto, yo me gozo porque sé que es así. Hay un pasaje que cuando uno lo lee, diría, y este pasaje me causa cosita escucharlo, pero está en la palabra, está en Santiago 1:2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que de la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Es difícil escuchar esto. Decir, hermanos, tengo sumo gozo porque estoy transitando esta prueba. Es difícil escucharlo. En los testimonios no lo escuchamos tanto. Pero es una realidad. Cuando uno sabe que está transitando una prueba o está entrando por una prueba, decirle, Señor, yo no lo entiendo, pero me gozo. Me gozo que estoy bajo tus alas. Me gozo porque estoy justamente con vos. Quiero leerles un relato que está en Hechos, capítulo 5. Téngame paciencia con el relato, es un poquito largo, pero creo que vale la pena porque busqué de acortarlo y dije, no se puede. En Hechos, capítulo 5, los versículos 17 al 29, primeramente. Un pasaje que por ahí ustedes lo conocen bien. Es un testimonio de lo que le pasó a Pedro y a Juan. Hechos, capítulo 5, del 17 hasta el 29. Y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id. El ángel dijo, id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, que estaban viviendo esta nueva vida en Cristo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fueron obedientes. Lo primero que hicieron fueron. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y le dijeron, y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas afuera, de pie, ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Eran personas espirituales, religiosas, ¿no? No eran lógicos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban dudaban en qué vendría a parar aquello. Algo estaba pasando. Estaban los guardias, las puertas cerradas, la seguridad, todo, pero ellos no estaban. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis de este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina.
y queréis echar sobre nosotros, no, es fuerte esto, la sangre de ese hombre. No había pasado ni mucho tiempo que estaban gritando por esto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si viene un ángel y te dice, no, mira, esto es así, ¿vos qué le vas a decir? Pero mirá, esto es lo que yo te mando a hacer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fíjense en cómo termina este pasaje. Los versículos 41 y 42. Sigue el relato, ¿no? Todo lo que pasó después. Y termina diciendo, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La circunstancia extrema, preso, padeciendo delante de autoridades. ¿Y ellos qué dijeron al final? Salieron de la presencia de esta gente gozosos por haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de Cristo. ¿Vieron que no es un estado de ánimo? Es algo que Dios hace. Esto es un ejemplo muy parecido a lo de Pablo. Puedo estar en las peores dificultades, pero sé que el gozo del Señor es el que me sostiene. Y yo me gozo de saber que Él está conmigo. Y quiero terminar con la parte importante de lo que antecede al capítulo 15 que leímos recién en Juan. Porque cuando Juan dice, bueno, y todo esto que les dije, que les he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y sea cumplido, tiene un pasaje anterior que tiene que ver por qué lo dijo. Y es en definitiva lo que nos va a traer el gozo. En Juan capítulo 15 del 5 al 11. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Se acuerdan, no, de esto? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué palabra le sale así, rápido? ¿La nombramos? La nombramos como 5 o 6 veces. Permanecer. Sí, es verdad, hay varias que se van repitiendo. Pero en cada versículo, una o dos veces dice, y el Señor haciendo este énfasis, si permanecen, si no permanecen. Si permanecen, y da estos ejemplos, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su amor. Y no solamente permaneciendo en su amor, sino también obedeciendo su palabra. Y termino con esto. Si mi corazón necesita el gozo del Señor, es porque el Señor sigue teniendo que hacer una obra grande en nosotros. Aventurémonos a vivir en el gozo del Señor. No importa lo que esté pasando. Aventurémonos, desafiémonos a que en esa íntima comunión esto realmente no sea una frase, sea un estilo de vida. Y que cuando hables, lo puedas decir, yo me gozo en el Señor. Decíselo a alguien que seguramente alguien te va a entender. Yo me gozo en Dios, en el Señor, porque esto que me está pasando, sé que es parte del plan de Dios para mí.
el Señor hizo todo por nosotros y para que vivamos en su gozo. Y termino con una promesa que está en Juan 17:13, dicha por el Señor, un poco después de esto, y en esto que iba preparando a los discípulos. En Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti. Está haciendo la oración a su Padre, orando por los discípulos. Y le dice a Dios, y le dice al Señor, ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Lo busqué en muchas versiones, me gustó esta. Cuando el Señor dice, yo ahora voy al Padre, y voy para que ellos tengan mi gozo, lo vuelvo a repetir, mi gozo cumplido en ellos mismos. Hizo todo, entregó hasta su última gota de sangre, con esta visión de que sus hijos vivan en su gozo, en el gozo del Señor. Oramos. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos desafía, Señor, a seguir creciendo. Y yo te pido, Señor, que tú hagas de nosotros un pueblo gozoso, un pueblo en donde podamos afirmar nuestro gozo por esta obra poderosa del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que algo que el Espíritu Santo pueda hacer es producir, Señor, en nosotros este gozo de saber que estamos en tu presencia, que somos tus hijos. El gozo de saber que cada vez que abrimos tu palabra hay bendición, hay poder, hay alimento, hay sustento para nuestras vidas. El gozo de saber que cada vez que nos reunimos a orar, que oramos, Señor, en la soledad, Señor, nos gozamos saber que tú nos estás escuchando y que nos tratas como a hijo, como a un hijo querido, directo. Gracias, Padre, porque nos gozamos saber que cuando obedecemos tu palabra es donde aprendemos, Señor, a vivir, Señor, de esta manera gozosa del servicio. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana tú hagas esto en nosotros. Padre, que este gozo sea profundo, que se pueda ver, Señor, que se pueda decir con palabras, pero que también se pueda ver a través de los ojos, de las actitudes, Señor, de los gestos de cada uno de nosotros. Señor, clamamos para que tu Espíritu Santo produzca este gozo, tu gozo, en cada uno de nosotros. Y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.